Bueno, buenos días y muy agradecido a la organización de este magnífico congreso, la posibilidad de estar aquí presentando además a un gran amigo y en particular en este congreso de Ministerio Público que se presente el tema del juicio por jurados, y creo que no hay ninguna persona más autorizada en esta provincia que Héctor Granillo Fernández. Yo creo que uno de los más grandes luchadores por el juicio por jurados de la Argentina y de esta provincia, creo indiscutidamente. Y además nos une que somos los dos abogados defensores y que ambos desde una cuestión ideológica constitucional entendemos que debe cumplirse el mandato constitucional del juicio por jurados, porque ambos compartimos una idea que a partir de ahora va tomando fuerza, y es la pregunta de si es posible decir que un sistema puede ser acusatorio o verdaderamente adversarial en manos exclusivas de jueces profesionales. O dicho de otra manera, puede ser considerado un juicio adversarial sin participación ciudadana. Es de esto que le escuché hace tantos años hablar a él y a tantos otros que realmente son abogados que han sido formados y que están formados en una concepción republicana de gobierno. Así que, sinceramente, desde este punto de vista, para mí es un gran privilegio y orgullo poder presentar a Héctor Granillo Fernández en esta conferencia magistral sobre juicio por jurados. Además de todo eso, el doctor Héctor Granillo Fernández es el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, además de uno de los que ha introducido todo lo que es la enseñanza del derecho verdaderamente acusatorio en la Universidad de La Plata. Bueno, bienvenido, Héctor. Bueno, a todos buenos días. Gracias y felicitaciones a la organización encabezada por la doctora María del Carmen Falvo. Esta convocatoria, este número, esta providencia desde distintos lugares nos está indicando sobre un interés creciente en la República Argentina, no solo por el tema que me convoca a mí de juicio por jurado, sino por participar, por mejorar. Y estas iniciativas del Ministerio Público son realmente destacables porque hay mucho que discutir, hay mucho que trabajar y mucho que mejorar. Más allá de eso, quiero decir que no le crean nada a mi amigo Andrés Harfuch, porque como amigo habla siempre tendenciosamente. Lo único que sí es cierto de todo esto es que el juicio por jurados es nuestro tema y que hablar de juicio por jurados es hablar de república. Hablar del esquema constitucional es hablar de la previsión de la Constitución Nacional sobre la forma republicana de gobierno, que, dicho sea de paso, frecuentemente la omitimos, frecuentemente la olvidamos y muchas veces procedemos hacia modelos que tienen resabios. Nosotros no somos hijos de la nada, nosotros hemos sido colonizados en el sentido estricto de la palabra hace 500 años por monarquías europeas. Y cuando digo nosotros, no digo solamente la Argentina, digo la Argentina y toda Latinoamérica, y aún más allá de las fronteras del Río Bravo en México, porque ustedes saben que los estados del oeste de Estados Unidos tienen civilización, por decirlo así, española. Cuando hablamos de esquema constitucional y república, tenemos que recordar que la república es res pública, cosa pública, y que todo lo que acontece y todo lo que concierne al gobierno de esa república es cosa de todos. El principio es de soberanía popular y no está de más recordarlo, porque hemos recortado de tal manera el poder del soberano que lo hemos hasta frecuentemente olvidado. El soberano en nuestra nación es el pueblo. Y esto no es un eslogan, esto es un punto de referencia al que debemos ir y volver permanentemente. Sin embargo, por la vía oblicua de la reglamentación procesal hemos derogado normativas constitucionales básicas. Y en esto no nos hemos lucido. Hemos desdibujado e instaurado una realidad procesal de enjuiciamiento realmente
bizarra, por lo menos desde el punto de vista de la confrontación con las pautas básicas, como en cualquier edificio que no tuviese correspondencia con sus bases. Tambalea. Y esto se ve hoy en día, cuando el descreimiento en los órganos jurisdiccionales de toda la República es realmente alarmante, es preocupante. Pasa a niveles en estadísticas serias de descreimiento en cifras mayores al 80 y tantos y 90%. Esto nos hace merecedores de una reflexión. Debemos dibujar y redefinir y marcar el esquema constitucional. En este esquema hay tres poderes y en los tres poderes del Estado de gobierno hay un principio de soberanía, como dije, del pueblo. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo nadie discute. Votamos, nos guste o no nos guste, con opciones mejores o peores, votamos a los miembros. Pero en el Poder Judicial nos hemos acostumbrado a una administración de justicia en la que el pueblo es el ausente sin aviso, es el ausente de facto, casi en toda la República. Porque no olvidemos que hace más de 10 años ya, en la provincia de Córdoba, rige el juicio por jurados en su forma escabinada. Esto no ha tenido la difusión que debería, porque es una riquísima experiencia la cordobesa, y es una experiencia tan valiosa que mereció que al poco tiempo de la entrada en vigencia, allá por los primeros años de la década del 2000, el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia sacase un artículo en el principal diario de la ciudad capital ponderando el juicio por jurados. Pero no ponderando como una actitud personal, sino ponderando el funcionamiento y el cambio que había tenido la Administración de Justicia con participación popular en cumplimiento del mandato constitucional. Entre nosotros, ¿dónde se ha visto un superior tribunal, una corte provincial o nacional proclive al juicio por jurados en forma oficial? Esto implica la experiencia positiva de una década y un movimiento juradista imparable que, dicho sea de paso, sobre esto volveremos, ha comenzado ya y es ley en la provincia de Neuquén para entrar en el 2014 en la forma de jurado clásico y es proyecto de ley con estado avanzado legislativo en esta provincia de Buenos Aires, está interesadísima el resto del país. Y este cambio tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver con una mayor concientización republicana, tiene que ver con un criterio de igualdad, porque el jurado trae necesariamente paridad, trae división de la decisión, trae republicanización en la administración de justicia. Dividir y separar veredicto de sentencia implica comprender el esquema de la Constitución. La República, a diferencia de la monarquía, exige justamente poderes controlados, poderes divididos, poderes complementarios. Sin embargo, nosotros hemos asimilado el modelo monárquico, prueba de lo cual es que, y esto por favor, nada tiene que ver con los distinguidos jueces, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. No estoy hablando en relación a personas, estoy hablando en relación al sistema que debe ser. Porque cuando esto es como, lo digo reiteradas veces siempre, esto es como un banco con una pata floja. Si la pata está floja y seguimos sentándonos, la pata se va a romper y va a romper las otras patas. Y en poco tiempo vamos a tener una situación que es la que exhibe la realidad procesal argentina, a pesar de los esfuerzos, y yo me permito decir, de las frustraciones que deben tener los buenos magistrados y funcionarios, y los buenos abogados, y los buenos operadores del sistema. Porque este es un todo, y nosotros lo entendemos como un sistema de patrones. Ayer lo dijo muy bien el colega doctor Zaffaroni. Hay que republicanizar esta situación. Hay que hacer una situación de jerarquización y de respeto funcional
vaya si hay una función más importante que la de juez. Esto no se deroga. El juez siempre dictará la sentencia, pero la decisión en la cual se va a fundar esa sentencia es una decisión realmente hoy ilegítima. Y es ilegítima porque no se cumple con el mandato constitucional. La Constitución exige que el veredicto, decisión sobre los hechos, sea competencia del pueblo. Para eso se han estructurado, se han polarizado, por decirlo así, dos sistemas, dos modelos de juicio por jurado. El modelo clásico, tradicional, que no tengo dudas es el que alude a la Constitución Nacional, y el modelo escabinado, que es el modelo de la tradicional Cámara, formada por tres, complementada por legos. Esto es lo que rige en la provincia de Córdoba, y destaco y enfatizo la importancia de que rija, porque es la única situación en que el pueblo, de algún modo, está participando en la decisión. Sin embargo, no tengo dudas de que interponer legos y letrados en un modelo de decisión conjunta no es realmente en puridad el modelo de la Constitución. El veredicto es una decisión fáctica. El veredicto es la determinación de si ocurrió o no ocurrió el hecho material y si ocurrió o no ocurrió que fulano, el imputado, fuera el autor de ese hecho. Este es el esquema básico. Luego, sobre esto volveremos, tenemos que definir otras circunstancias, porque puede ser que se determine que fulano fue autor del hecho de homicidio, sin calificar todavía del hecho de la muerte de fulano, de la víctima, pero que todavía tengamos que definir situaciones como, por ejemplo, los extremos fácticos que hacen a la legítima defensa. Y esto es posible que lo determine el jurado. Lo que no es posible es que el jurado se meta a dictar sentencias, es decir, decisiones con contenido jurídico. Y no entiendo mucho la puridad del sistema. Sí entiendo y prohijo la instauración del jurado escabinado como primer escalón, pero digo, se debe ir modificando hacia el modelo puramente lego, o sea, el clásico o tradicional, como se lo llama ahora. El veredicto tiene legitimación justamente porque se lo define, se lo dicta por los que representan al pueblo. Y en esta forma de representación, que las hay de todos los colores y formas que quieran, creo que la más adecuada es la forma del sorteo. Se elaboran padrones del padrón electoral con las condiciones para poder desempeñarse en el cargo como jurado, y de esa lista se sortean, por ejemplo, 4 veces el número para poder recusar y excusarse y actuar en una suerte de jurado que tenga una integración a un debido proceso. Y acá quiero hacer un parate. Antes de instaurar el juicio por jurados o contemporáneamente con el juicio por jurados, es indispensable que adecuemos los modelos a la Constitución. No se puede poner el juicio por jurados en un modelo no acusatorio. Deben haber definiciones clarísimas de oralidad, publicidad, adversariedad y contradicción. De otro modo, es un mono con navaja, es algo peligroso, es algo realmente muy grave que los jueces o los jurados, inimaginable, pudiesen preguntar e interrogar. ¿Es esto tan extraño en nuestra realidad de juicios sin jurados? No, todos sabemos que no. Sabemos que los jueces interrogan en general y que se transforman en órgano probatorio y que asumen rol de parte. Y entonces incumplen el mandato constitucional, hoy constitucional, del 8.1 de la Convención
Americana, del 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, del 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos integrantes de ese bloque de constitucionalidad que integra o sea que se introduce la Constitución a través del 75, inciso 22, que exige en los tribunales, y los jurados integran los tribunales, condiciones de competencia, imparcialidad e independencia. Un juez que interroga es un juez que tuerce el principio acusatorio y al torcerlo se parcializa, porque siempre que interroga es como las gracias a Dios, perimidas en lo penal, medidas para mejor proveer, que eran medidas para mejor embromar, porque nunca eran para absolver, sino que eran cuando había duda. Y cuando hay duda es porque el actor no probó. Y ese es el debido proceso. No se puede suplir la negligencia probatoria, ni la ineficacia, ni la falta de eficiencia para acreditar los hechos. Si esto lo respetamos, el juicio por jurados es posible. Pero imagínense lo que serían jurados preguntando o jueces indicando. No hagan mucho esfuerzo porque es la realidad que tenemos todos los días. Hace poco cuento una experiencia muy corta. Jueces amigos, excelentes personas, evidentemente movidos por esa cosa ancestral de siglos del modelo inquisitorial, preguntaba la jueza y yo me opuse. ¿Para qué? Casi dejamos de ser amigos. Ahora, fue importante porque como después fue un pronunciamiento condenatorio en base a eso, hoy hay un planteo de nulidad. Consta en actas, está la oposición, la pregunta y la respuesta. Está todo. Y tengo fe ciega de que un tribunal revisor en serio va a revisar. Esto lo digo como una anécdota de qué forma, digo, buenas personas, que es lo que básicamente debe ser todo juez, buenas personas con las mejores intenciones, se ponen en la histórica búsqueda de la verdad real. ¿Sabemos qué es la verdad real? La verdad real era el modelo inquisitorial de la Edad Media, que era la verdad del rey. Y hablábamos de la verdad real como si fuese un eslogan republicano. Es repugnante a la República. Ningún juez tiene que buscar la verdad real. Un juez y un jurado deben decidir con las pruebas que el actor acredite. Y si no lo acredita, el proceso deberá ser con absolución. Guste o no guste. Después vendrán las responsabilidades funcionales de aquel que no sirve. Después vendrán las consecuencias a aplicar como juicio de residencia por un ejercicio de función pública que acá en la Argentina todavía no sabemos qué es. En medio de esto, tenemos embretado un sistema en el cual los jueces tienen que ser superhombres, sobre todo en el fuero penal, porque si resuelven en contra de los intereses de ciertos sectores de poder, resulta que son enjuiciados y en número desfachatado en la fecha, donde se los lleva a enjuiciamiento por haber decidido muchas veces conforme a la ley. Asistimos permanentemente a consultas y a defensas, asumimos defensas de funcionarios y magistrados de toda la provincia. Y sé que esto ocurre también en otras provincias. ¿Saben cuál es la respuesta? Que la Constitución ya previó y por qué lo instauró. Es el juicio por jurados. Es que los jueces dejen de ser omnipotentes y resolverlo todo. Que los jueces contribuyan y que la base de esa decisión sea la decisión previa del pueblo. Entonces los jueces no van a cargar con esa pesadísima carga y van a tener las espaldas cubiertas como la Constitución previó. Porque esto no es una mera casualidad y no es un eslogan. Estoy hablando de pautas constitucionales y si alguien no cree en la Constitución, ya nos apartamos entonces de todo diálogo. Sí podemos errar o equivocarnos,
pero no podemos dejar de ver qué normativa constitucional es exigible. Sobre eso, es como se dice, no se negocia. Sobre otras cosas sí. Se podrá negociar sobre mayor amplitud o no, sobre mayorías o minorías para el veredicto. Se podrá discutir en una ley, pero ya no se puede discutir la necesidad del jurado. Ni políticamente se lo puede discutir. Y repito, esto no es en contra de los jueces letrados. Esto es a favor de un sistema que busque la igualdad. Y en esto también me quiero referir a la necesidad republicana de participación y de participación igualitaria. Y entonces, los primeros reaccionarios, como si tuviésemos una justicia para exhibir como modelo de excelencia, que no lo tenemos desgraciadamente. Y esto hay que decirlo, estos foros sirven para la reflexión. Esto no es en contra de nadie. Esto es una reflexión que les invito a todos a hacer y a discutir, porque no es lo que yo haga, no es lo que ustedes hagan cada uno individualmente, es el sistema constitucional. ¿Se lo respeta o no se lo respeta? Y así estamos por no respetar los límites constitucionales en tantas áreas. Así se nos han vaciado las arcas públicas, así han pasado situaciones en otros tiempos espantosos y también en situaciones de distintos gobiernos constitucionales. El modelo de juicio por jurados, por eso, es un modelo de necesidad. Ya no admite demora, ya no admite postergación. Es que matemáticamente este año el movimiento juradista en todo el país ha sido como nunca. A la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, este año nos han invitado a Neuquén, Mendoza, Catamarca, Esquel, Córdoba, Salta, a Corrientes, a Santa Fe, a Entre Ríos, a Rosario, a toda la provincia de Buenos Aires, o a la mayor parte. Y hemos concurrido y hemos llevado el tema y la discusión. Y hemos hecho simulacros de juicio por jurados. Y en esto tiene una gran verdad lo que afirma Caferata Nores, cuando dice, me hace acordar a Jurassic Park, ustedes hacen simulacros y a 400 kilómetros, 800 kilómetros o cerca de muchas jurisdicciones del país está en movimiento el dinosaurio, o sea, el juicio por jurados. En Córdoba hay juicio por jurados para ir a ver, ya se han llevado a cabo más de 250 creo, y todos con un éxito que ni uno de ellos, y esto atiéndanlo, ni uno solo de ellos mereció la crítica. ¿Qué cambio, no? Cuando asistimos a que todos los días hay una decisión de juez por los pisos en los medios de radio y teledifusión y de prensa escrita, que era de lo que hablaba ayer Zaffaroni. Esta influencia del juez solo, pobre hombre, cargar en las espaldas, además con la Inquisición, que le va a reprochar que le gustó o no le gustó, como hemos visto más de un mal ejemplo, donde se ha responsabilizado un juez por situaciones que él no podía prever. Se ha responsabilizado un juez y se le ha separado del cargo por haber actuado conforme a la ley. Caso del doctor Boccacci, un señor juez del Departamento Judicial de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a quien tuve el honor de defender en el jury de enjuiciamiento que salió con absolución. Esto ya no puede pasar. Los jueces son importantísimos en la República. Sin jueces no hay República. Pero vamos a hablar un poquito de cómo se forma la decisión-sentencia. Si entendemos el modelo hasta hoy, el juez es demasiado vulnerable. El juez tiene que decidirlo todo. El juez es el juez que parece de una monarquía y encima dura mientras dura la buena conducta. ¿Dónde se ha visto en una república semejante situación? Si en las universidades concursamos los cargos, debemos revalidar cada tanto tiempo. ¿Qué es eso de que entra a una función para siempre? Y si no,
se le hackea la función mal. Se lo hace de manera desorbitada, desordenada y con otros criterios que son espurios. No, acá hay una necesidad de demostración, hasta de salud mental. ¿Por qué no? Hasta de salud mental, como en una república debería ser. Reflexionemos sobre todo esto, porque si no el modelo, el resultado, es un resultado como el que tenemos, que es un modelo descreído por el pueblo. Cuidado con el descreimiento popular. Yo he leído en La Nación hace muy poco tiempo una noticia que casi no fue como las buenas noticias, las importantes, no buenas sino importantes. Muchas de ellas salen en recuadritos muy pequeños y muy poco destacados. Ciudad de La Paz, capital de Bolivia, nuestro medio. ¿Qué se diferencia Bolivia de las provincias norteñas? No sé. 2 brasileños encarcelados en una comisaría fueron sacados por una turba que redujo a todos los policías, los molió a golpes en la calle, les roció con queroseno, con nafta y les prendió fuego. ¿Qué decían? Que habían matado a 3 bolivianos y que no creían en la administración de la justicia. Esto que parece una utopía se produjo. Y cuando se produce, se pasan los límites de lo tolerable. Esto es cuando un hijo nuestro nos falta el respeto. En la primera ocasión es el límite. No debe haber una segunda. Y esto puede darse como situación. ¿Por qué es esto? Porque el pueblo está ajeno, y está ajeno en serio. Tomemos conciencia de esa ajenidad. Y tomemos conciencia de que eso se produce porque nos hemos alejado del mandato constitucional. Y debemos empezar a construir criterios de igualdad, porque en un jurado debe haber gente con las mínimas condiciones de comprensión, de alfabetismo, etcétera. Debe haber gente de todos los sectores. Debe haber integración con un profesor, un médico, un empleado público y también una empleada doméstica. Si es que esa empleada doméstica no es infradotada. Y yo no creo que por desempeñar una función determinada en la sociedad esta consecuencia sea necesaria. A veces encumbrados funcionarios merecerían esa calificación. Es importante, lo digo con toda seriedad, es importante que respetemos la igualdad de los iguales y que el veredicto sea el resultado de la expresión de todas las clases y sectores de la sociedad. Si somos republicanos, yo comienzo mis clases todos los años con la misma reflexión. ¿Somos republicanos? ¿Somos igualitarios? Yo me permito decir que todavía no hemos completado ese esquema. Y lo que sí advierto en todos los lugares a donde voy es una desazón, una falta de felicidad con la función que se hace. Porque siempre hay un esfuerzo inhumano, siempre hay una demanda de mayor apoyo, siempre hay una frustración. Es que es un sistema incompleto. Esto es como tener un matrimonio y no tener cohabitación con el cónyuge. Esto es como tener una sociedad con alguien con quien nunca hablamos. Y esta sociedad necesariamente está en la Constitución. ¿Cómo se eligen los jurados? Ya digo, por el voto. ¿Y cómo se establece el tribunal de jurados? Esto es más difícil. Yo les reconozco que el paso previo de la conformación de un jurado es un paso realmente complicado y que exige infraestructura importante, porque hay que saber quiénes son los 48 propuestos para extraer 12 más 3 suplentes. Esto es difícil, lo he visto en otros lugares. ¿Y cómo se puede saber en 5, 7, 10 minutos de interrogatorio a los candidatos si este señor no me está ocultando una ideología nazi y yo tengo defendido o de imputado a un judío? ¿Cómo puedo saber yo si no es un xenófobo y el defendido es o que tiene una historia determinada en relación con el hecho?
Esto es importante atenderlo. Y en esto tenemos, ya que hablamos de defensa pública, tenemos que prever también que la defensa del pobre debe ser equiparada a la defensa del rico. Porque si la defensa del pobre carece de cuerpos técnicos, si los cuerpos técnicos como están establecidos en nuestro país son para el Estado, para el Ministerio Público y para la jurisdicción, entonces la defensa está por el piso, porque hay muchísimas decisiones que se basan en prueba pericial. Y la prueba pericial, dicho sea de paso, debe ser entendida absolutamente en una explicación sencilla y simple, si no, no es republicana, por todo el pueblo, también por jurados. Entonces yo no creo en esa ideología de que, y las causas periciales son las impunes, saquémonos el antifaz. Las causas con tanta pericia y tanto papel y tanto desarrollo técnico son inentendibles hasta para los jueces. Una vez un perito en un juicio oral dijo, velocidad, era un tema de homicidio culposo, velocidad de circulación del automóvil del imputado, B igual 4 por X para 1808 igual 172, qué sé yo, 70, es lo mismo. ¿Qué era eso? Era una fórmula mágica, era una fórmula como la del brujo de la tribu frente a la ignorancia. Gracias a Dios hoy no somos ignorantes. Gracias a Dios hoy podemos entender. ¿Y saben cuál fue el resultado ante la explicación, pedacito por pedacito? Que había tomado un coeficiente 5 veces mayor y que la velocidad que había determinado no era 130 correcta, sino que era 80. ¿Y saben cuál era la permitida? 100. Fíjense qué diferencia. Esto es justicia republicana, debe entenderse, y creo que en esto está justamente la eficacia de un ministerio público de pie, de un ministerio público bien formado, que combata la impunidad y que lo haga con la letra constitucional en la mano. Este es el desafío. Yo sé que hay un esfuerzo inhumano. Noto y atiendo, gracias a Dios, como abogado en ejercicio, permanentemente causas, procesos. Debemos alejar la cultura del expediente. Seguimos trabajando en la provincia de Buenos Aires con el expediente. No hemos sido capaces de irnos del sumario de instrucción. Ahora se llama IPP. Está igualmente escrita y está igualmente introducida. ¿Tiempo? Bueno, y está igualmente introducida al debate por su lectura. Y es más, cuando el testigo no se acuerda, porque el tiempo, y hay tanto para hablar, el tiempo, que es un tirano, prueba de ello, es mi amigo que me está señalando, yo creo que me va a patear en 2 minutos. El tiempo distorsiona las verdades. ¿Qué se hace? Se les lee las actas. ¿Qué actas? Las que hicieron en policía o en fiscalía sin control de la parte. Bueno, yo para ir cerrando quiero decir que el juicio por jurados no ha sido una aparición súbita, caprichosa, de moda a la época de 1853. Fue el resultado de nuestra historia patria que en 1811, cuando todavía no éramos ni pensábamos en ser seriamente independientes de España, sino que había una junta de regencia, mandamos a quemar los instrumentos de tortura en la plaza pública. Esto implicó, no queremos el modelo inquisitorial, queremos el modelo garantista que está esbozándose inmediatamente en el proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica del 12 y de la Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata que preparaba la Asamblea del 13, que no llegaron a ser sancionados, pero que son proyectos. La Constitución del 19, la Constitución de 1826, el jurado de abigeatos del gobernador Las Heras, el plan para la justicia de la provincia de Buenos Aires, el organizativo del gobernador Dorrego de 1828-29. Estos son antecedentes que, sumados con otros, pasan desde la Revolución Francesa hasta la Constitución norteamericana, las enseñanzas, el Código de New York de procedimiento criminal,
el proyecto de ley de jurados de Luisiana, del estado de Luisiana, que era francés, y las enseñanzas de Mittermeier. Tocqueville, Mittermeier, la mejor doctrina, Belmer, eran juradistas. La Constitución de Venezuela, el artículo 117, fue antecedente de nuestros artículos 24 y 118. Y quiero decir que el modelo constitucional está plasmado en estos artículos. Cuando dice, primero, forma republicana de gobierno, artículo 1. 24, debe renovarse toda la administración, todo el enjuiciamiento y en todas las áreas, e instaurarse el juicio por jurados. Y el 118 es la frutilla del postre, las causas criminales por jurados. ¿Qué quiere decir esto? Las causas gravísimas, las graves, las que trascienden, no la paja. Hay que separar la paja del trigo. El trigo debe ir al jurado. Las causas que conmueven, y en esto hay toda una discusión de tensión de poderes. Y cierro diciendo que en la provincia de Neuquén estuvo demorado el proyecto de ley que salió finalmente convertido en tal cuando se retiraron cierto tipo de delitos de la competencia del jurado. ¿Necesito decir cuáles son? ¿O son los que afectan al poder? Entonces, ¿justicia republicana o justicia fuera del esquema constitucional? Como apoyo a esta tendencia, además, tenemos personajes de nuestra historia que parten desde la Revolución de Mayo y también algunos que no pensaríamos, como Mitre, Sarmiento, Avellaneda, como Victorino de la Plaza, como Joaquín B. González y como tantos otros. Hoy toda la vanguardia del pensamiento procesal constitucional y del pensamiento procesal penal es juradista. Es juradista en la Argentina y se está abriendo camino en toda Latinoamérica. Está en nosotros completar el modelo constitucional. Muchas gracias.